La voz presa es un concierto o una performance vocal y musical que une un poco una parte más de experimentación vocal e improvisación con otra parte que tengo más de cantautor. Tenía ganas un poco de unir en un espectáculo estas dos facetas mías que a veces las trabajo por separado y, bueno, y luego cuando me propusieron para hacer algo aquí era justo cuando salimos del confinamiento y entonces vi que tenía esa necesidad igual de hablarlo, aunque igual se habla bastante del tema, pero bueno, a mi manera quería mostrar un poco pues mis vivencias. Ahí. A ver. No, no. No digo. No. A ver. Aupa, Miquel. Cayó. No, no, no. Yo no te escucho. No te escucho, ¿eh? A ver. Sí, sí. Espera.
A ver. Sí, mejor. Sí. Se corta la imagen, pero te oigo bien. ¿Qué tal? Buah. Ya te digo, qué movida. Si es que yo al principio, bastante mal. Pensaba, qué obedientes que somos de un momento a otro. No hay sonrisas, no hay abrazos. Pero bueno, luego ya también decía, a ver. No, que también decía eso, que es como cuánto control, cuánta seguridad en las calles. Cuánta seguridad. Y cuántos privilegios, pensaba, cuántos privilegios que tengo y de todas formas tampoco puedo estar del todo bien. Pero bueno, luego... A ver, Miquel. No, luego ya se me pasó, Empecé con la música. Hice unas canciones con la guitarra eléctrica, que bueno, si se retoma esto de los conciertos igual puedo cantar alguna. A ver, Miquel. A ver. No, se corta, Miquel. Se corta. No. A ver. 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 A ver.
hori. Zer den bizitza eriotzik gabe, nola beldurra den denaren jabe, nola beldurra den denaren jabe.
tengo detrás. Un miedo que cambia de sitio y mueve las piedras del mosaico al andar. Un miedo como una cámara que te vigila sin pausa por si algo va mal. Un miedo como una armadura que todo lo detiene, pero nada deja entrar. Un miedo que no entiende de idiomas y canta algo extraño que tu cuerpo entenderá. Un miedo que muere de miedo y solo la muerte lo puede salvar. Un miedo que cuando respiras y vuelves a la vida se aleja sin más. Hola Peru, ¿estás bien? ¿Te parece que te llame, pero llamada normal y como, bueno, si quieres nos hacemos videollamada esta tarde para así te localizo? Ahora me imagino que estarás durmiendo. Bueno, si no escuchas esto, te voy a llamar. A las 4 videollamada. ¿Quieres apuntar? Posible da, ematen du lengua estaina ateratzen utziko gaituztela pixka bintzat pasatze matematikoa. Bueno, majo, pues besillo y ¿estás guay? Pues no va a tener con todo esto. Y a ver, me han dicho que dentro de días, pues ya no estarás. Sarkasme bat, bai, ez daukat bidego kontatzeko. Esan gabeko hitzak hiltzek bezala burun dabiltza. Noiz egin hitz, noiz komunikatu, noiz amore eman, noiz amore hartu.
txori ere haizeak urruntzen da elkartzen ditu bat ta batez da inoiz izan bi naiz eta badirudi bita bilau ez diren bezala gezurra eta azala gezurra egia joatean etortzean da baina alderantziz oro bila da mundu honen joera ateratzea sartzea da eta alderantziz ze aldetatik begiratzen duzun arabera izan ez izan da 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 izan ez izan ez izan ez izan